stencil es un arte latinoamericano urbano, contemporáneo. Es un medio de expresión visual fuerte, simple y que trata de ser de lectura rápida. El stencil es una imagen fija. Yo creo que siempre tiene un mensaje, ya sea estético, muy básico, banal, político, así sea un simple insulto. Creo que es una forma de reclamar. El stencil es una buena forma de impacto, ¿sí? Provocar impacto en la sociedad de manera rápida, barata y fácil. El stencil se ha utilizado acompañado al hombre, ¿no? En sus primeras manifestaciones sensibles, el hecho de una caverna con las manos y pigmentos soplados es una forma de stencil. Frente al ruido visual permanente que hay de imágenes para tenés que comprar esto, tenés que consumir aquello, votame. El stencil es una alteridad, es una forma, no sé si ingenua, pero sí distinta. Tiene una estética que es totalmente distinta, que es producir una conciencia o por lo menos un destello en el otro que te deje un flash así de pensar, de decir qué es esto, por qué está esto. Acá en Mendoza hubo una movida muy interesante a partir del 2000, quizá como eco de una movida de muralistas que hubo antes en Mendoza, que está relacionada un poco con el tema de la contracultura, de la protesta, y a partir del 2000 se generó toda una nueva oleada del stencil que podríamos analizar desde muchos aspectos. ¿Por qué esto? Bueno, primero, porque Argentina a partir del 2001 tiene un quiebre, un antes y un después, en el que la cultura se empezó a formular de otra manera. Entró la autogestión a competir en el terreno del arte, ¿sí? El hacelo vos mismo empezó a generar otras dinámicas y otros circuitos y otras maneras de salir a mostrar la obra de cada uno. O sea, hay una necesidad de expresarse total y creo que es la necesidad que tenemos todos, de salir a la calle. O sea, el stencil está en la calle y todos los quilombos que hubieron en ese momento, los incidentes malos, todo fue en la calle. O sea, la gente sale a la calle a robar, a saquear, a gritar, lo que sea, pero es en la calle. A manifestarse. A manifestarse. Creo que el denominador común de esa época fue la calle. Como fue el 2001, la reacción de la gente fue colectiva y fuera totalmente de las instituciones, ¿no? Fue una experiencia de ruptura con el sistema de representación establecida. Entonces ahí está la conexión con el stencil, ¿no?
al no ser no es museable un stencil, no es institucionalizable, es efímero, no es coleccionable, o sea, tiene todas las características de un arte callejero. Creo que en Mendoza hubo hace como 5 o 6 años que empezó una actividad importante de stencil, grafitis, pegatinas, revistas literarias que hacían sus presentaciones en la calle, en postes de luz. Creo que necesitaba comunicar y de alguna manera invadir un poco el medio cultural mendocino, que estaba un poco estático o bastante calmado en la manera de comunicar. Seguramente quien lo hace tiene un mensaje que tiene ganas de que el resto lo sepa. Sí me imagino que la mayoría de los que lo hacen son personas jóvenes. Y de ahí, bueno, puede derivar en bandas de música, en grupos políticos, en fin, en cualquier grupo que tenga ganas de expresarse, ¿no? Somos parte de La Araña Galponera. Somos un colectivo de artistas visuales. El espacio de la calle es uno, digamos, de los lugares donde se desarrolla la actividad del grupo. Y sí, siempre está la premisa, digamos, de tener un mensaje, digamos, político, digamos, en relación a la temática que deseamos tratar en el momento y en el lugar. Y el Grupo Acción Anónima surge por la necesidad de buscar una alternativa a lo que era nuestro trabajo individual, por separado. Somos todos artistas plásticos, nos conocimos en la Facultad de Arte, teníamos muchas ganas de intervenir en el espacio público para salir un poco del circuito oficial del arte clásico, que son los museos y todo ese sistema. Empezamos a trabajar con el stencil porque es una técnica que nos permite trabajar en grupo. Y lo hemos elegido porque podés hacer un montón de afiches con esa técnica, ¿no? Hacer una reproducción, por ahí en marchas, que se duda, estaba bueno porque invadías todo un espacio llenando con esa imagen. Las temáticas han sido diversas, por ahí ahora se está perfilando más por cuestiones más ecológicas, pero por ahí lo que no, o sea, es que es una cuestión de proceso, por ahí vos te vas dando cuenta con el tiempo qué denominadores comunes se van repitiendo, como por ejemplo el jardinero fue, en ese sentido, o sea, si bien causa impacto, la idea fue que juegue con el contexto, que sea agradable a la vista, por eso elegimos que fuera a escala natural, bastante real la imagen, trabajar con el tema del agua, pero no, la idea es que no cause rechazo. De todas maneras hay dos laburos que fueron específicamente con stencil, por hablar de la técnica del stencil, que es el aerosol en la pared o en el piso, que fue La calle nuestra, que tenía un tamaño considerable, era grande, digamos, por ahí, o sea, por eso elegimos el stencil y no el afiche, digamos, iba a nivel de eficacia técnica. Y bueno, en Julio López, la siluetita, digamos, que nosotros hicimos la reproducción también frente a la legislatura en gran tamaño, digamos. En el Parque Central otra vez también ya hicimos unos stenciles y bueno, la policía vino como siempre y medio que nos quiso llevar.
es una sanción de hasta 30 días de arresto. Entonces hay toda una legislación que involucra a las pintadas en vandalismo. Y es aquí donde está el gran problema, es decir, en qué medida una infracción sumamente leve, ¿no? En la medida, primero hay que ver, digamos, si está bien considerar infracción, ¿no? Y partiendo del supuesto de que esté bien que eso sea considerado una infracción, el arresto, se está arrestando el derecho a la libertad de expresión. Obviamente, hacerlo en la calle supone una postura por una sencilla razón. O sea, vos cuando vas a trabajar con el arte a nivel callejero, ponés el cuerpo. Y si ponés el cuerpo, corres riesgos. Riesgos que no tenés adentro de una sala, o adentro de un atelier, o adentro de un escritorio con una PC. Hay cuestiones que están muy lindando con los conceptos estéticos. Entonces nos encontramos ante una norma que tiene una interpretación de carácter eminentemente subjetivo, en donde depende quién sea el funcionario, cuál sea la estética que deben tener los espacios públicos para el funcionario público, va a ser el criterio de si se afecta o no se afecta el código de falta. Creo que es una cuestión ya inherente por ahí a la cabeza extrema que tiene Mendoza, porque está por un lado toda no solamente una juventud, pero toda una plataforma pululante de ideas. Hay un montón de gente enérgica, abierta, creativa, y por otro lado la atracción contraria, un conservadurismo, no sé si decir enfermo, pero fuerte, que está todo el tiempo traccionando en pos de esa energía que circula en otros ámbitos. Y acá es un poco difícil de discernir si el poder político es la sociedad mendocina. Yo no sé si la gente común realmente se ofende tanto por una pintura callejera. Lo que estoy diciendo es que todas las paredes, si no alcanzan a pintar, que ya... Chicos son artistas plásticos. No, si a mí me encanta eso. No, sí, ya sé. Bueno. ¿Te paraste por qué? Porque me llamó la atención lo que estaban haciendo. Porque me gusta lo que es el... ¿Cómo te puedo decir? Lo estético que es en una pared, eso, ve de todas las rayadas que hacen sin noción de lo que escriben, que arruinan las paredes. Acá viven la municipalidad pintando las paredes, pero enseguida a la semana ya la están arruinando. En cambio esto es una cosa cultural, estético, que vale la pena reconocerlo. ¿Te llama la atención cuando la ves por la calle? Sí, sí, siempre. Me gusta cuando las pintan en los zanjones, todo eso me llama la atención. Aparte me parece buenísimo el hecho que se utilice la ciudad, la arquitectura y lo urbano para manifestarse y aparte darle un sentido estético fuera de lo que es el hecho comunicativo. Entre que ha quedado una pared vacía y ha quedado una pared pintada, digo, me parece que suma, es algo que suma, y todo lo que suma es positivo. No creo que siempre esté relacionado con el arte. A veces creo que hay una parte relacionada con el arte, una parte relacionada con el diseño, una parte con la política y con el reclamo social. Es un arte que está destinado a las masas, es un arte popular. ¿Por qué es un arte popular? Porque es un instrumento que permite que todo hombre sea artista. Digamos que depende mucho también del mensaje y de quién lo haga. Para mí, en lo personal, sí es una forma de arte, pero es una forma de arte que tiene una dinámica especial, que es
justamente el formato y el ambiente en el que se realiza, la calle. El stencil está muy relacionado con el diseño y con la publicidad por el mismo hecho de que se lleva a cabo en el ámbito urbano y exterior, o sea, tiene que competir con toda una gran cantidad de imágenes visuales publicitarias. Entonces, por ahí tiene que utilizar la misma herramienta si quiere llegar a transmitir un buen mensaje. Ningún stencil o graffiti o marca individual te va a hacer el efecto de una campaña de Coca-Cola o de CTI o de el nuevo celular. Pero sí se va imprimiendo, sí hay ideas alrededor de, no sé, yo he visto cosas en la defensa de los yaguareteos, de la fauna, del agua. Claro, como que utiliza las herramientas de sugestión y de llamar la atención de la publicidad, pero no tiene el mismo fin. Es más, nosotros, si quisiéramos hacer una publicidad, tendríamos que tener un mensaje mucho más directo. Si bien queremos llamar la atención, pero el mensaje queda siempre abierto al público. En el caso nuestro no es una propaganda de venta, sino es una propaganda de reflexión. Y a partir de ahí, tal vez, no sé si es muy utópico, pero el deseo de producir cambios. Lo que me llamó la atención acá era primero el stencil, porque nunca he visto ese uso de stencil, cómo está hecho acá. Las imágenes que son muy bien hechas, muy bien formadas, y el uso de las palabras al lado de las imágenes, y que los mensajes que tienen esas imágenes, esos mensajes, no sé, son sociales y políticos. Allá es mucho más estético, y si tienen un mensaje, los tags realmente no tienen mensaje político ni social. Es para decir, acá estoy famoso, todos me conocen, todo para que se vean las personas ese nombre. Y acá la idea es que la gente vea un mensaje, porque no tengo idea si veo esto, si hay quién lo pintó, si es un grupo de personas, si es una persona, no tengo idea, y eso no es eso no es importante. Lo que sí es importante es el mensaje que tiene. Siempre tiene un mensaje, ya sea estético, muy básico, banal, político, así sea un simple insulto. En realidad el stencil es un vehículo, es un generador de mensajes, ¿no es cierto? Es un instrumento generador de mensajes. Interviene en la esfera pública y comparte espacios con los mensajes políticos, los mensajes meramente mercantiles, ¿no es cierto? Entonces introduce una dirección, una relectura a veces de esos mensajes, ¿no? Hay algo que decir, y eso es importante. Después está bien diferenciar cuáles son por un motivo artístico, cultural, político, algo que quiere modificarse, y cuáles son simplemente para molestar o por el simple hecho rebelde de ir y atacarle la vidriera o la pared a alguien. El stencil tiene el 50% del valor en la plantilla, por decirlo así, el 50% del valor en el contexto en el que se estampa. Entonces un stencil no es lo mismo que otro, porque en una pared connota otra cosa diferente que en otra zona donde lo pusiste. Por ejemplo, el cuerpo entero con el corazón latiente de una persona muerta frente al Palacio de Justicia tiene una connotación mucho mayor y mucho más rica que en otros lugares. Pero yo creo que el stencil cobra fuerza en la medida que hay más stenciles
y la imagen vuelve cada vez que pasas por un lugar. Si pones 1 o 2 stenciles no tiene la fuerza que... O sea, necesitas la repetición de la imagen para darle otro significado a la idea del stencil. Y los que más me llaman la atención son los que tienen dibujos. En realidad los que tienen mensajes con palabras no me resultan demasiado atractivos, seguramente porque no causan intriga. En realidad los que sí me llaman la atención son los que probablemente dejan algo como para seguir investigando o simplemente indicios. Son los que más atractivos me parecen. El caso Marita es un caso súper interesante porque un poco sale de la órbita de lo común dentro de lo que es el stencil. Marita era una muchacha que trabajaba en Yogurlac, era vendedora de Yogurlac, y un día que iba camino a su trabajo es atropellada por un vehículo que la deja a la vera de la calle, agonizando horas hasta que muere. El asunto es que ante la impotencia de la muerte de Marita y que no se hallaron los culpables y que hubo algunos desarreglos, digamos, en el tema de la investigación, un artista plástico que conocía a esta chica inició una campaña de denuncia del caso, sobre todo para darle visibilidad al caso, que se llamó Marita la mejor flor. Siempre he trabajado con un arte que se vincula a lo social y realmente me había sensibilizado mucho el caso de Marita, pero no sabía cómo poder ayudar. Entonces, en alguna oportunidad nos juntamos con un grupo de artistas, pensamos qué acciones se podían realizar y obviamente que charlamos con los padres. No estoy muy al tanto de cómo sucedió todo. Digamos, la información que tengo viene más por el stencil. Y de ahí derivé en leer las noticias de lo que pasó. Marita pasó de ser una NN a ser una conocida por todo el devenir de la ciudad. El transeúnte de la ciudad de golpe veía la cara de una chica que hasta hace unos días para la mayoría de las personas era nadie, era una desconocida más. Es fuerte verla a ella ahí, ¿entendés? Por toda la ciudad, con su flor en la mano, ahí es fuerte. El tema de Marita me parece muy acertado, el tema muy pertinente porque ahí aparece, digamos así, el arte que sirve para algo. Es decir, el planteo del arte contemporáneo frente a lo que era el arte moderno, que es un arte inútil, es todo lo contrario, es un arte que sirve para algo, ¿no? Es un arte útil. O sea, ¿para qué puede servir el arte? Bueno, en este caso sirve para apoyar la demanda de justicia. El caso fue reabierto gracias a la movida del stencil. Entonces, bueno, es un caso que realmente que a uno lo hace sentir esa amargura de que está frente a una sociedad que ni siquiera tiene justicia para la gente inocente, ¿no? Entonces, que no es un caso aislado, que son millones de casos, porque hay miles de Maritas. El hecho de que aparezca con mucha fuerza el stencil como una forma de expresión tiene que ver con las limitaciones reales que existen para que los ciudadanos se puedan expresar por otros medios. Hay que tener en cuenta que cuando fue lo del 19 y 20 de diciembre del año 2001, hay una eclosión de lo que es la manifestación stencil. Entonces ahí vos te das cuenta que todas las expresiones artísticas, creativas, de todo ese tipo de índole, digamos, tienen relación con el contexto y con lo que está pasando. Es un procedimiento para hablar, para poner en público las cosas de las que el poder no quiere hablar. Eso es muy importante hoy día. Hay que hablar.
Justamente el arte también muchas veces es una herramienta para la transformación social, en donde a través de lo simbólico y a través de las ideas y a través de los mensajes se busca, ¿no? Empezar a transformar la materialidad muchas veces de las cosas o de las situaciones. Hablar de pequeñas revoluciones que se gestan en lo independiente, en lo alternativo, en el under, en el border y desde allí traccionan. Bueno, esas pequeñas revoluciones están de alguna manera visualizadas a través de esos esténciles que circulan por ahí. Que digamos, ante el silencio, a estenciliar. Paul Carbone est tombé du train en se tenant le ventre à deux mains. C'était en 1943 que l'aventure se termina. Pour Paul Carbone dit Ventura, mais plutôt mal comme il se doit pour un truand sans foi ni loi. Et c'est au Ramor à Pigalle, un plaque-à-fille de mauvaise vie, que Stéphanie blessa par balle. Angelo, le mafioso, l'a eu de la chance, ce vieux salaud, s'en tirer comme ça sans trop d'aggro. Entre chien et loup, quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit. Et c'est au cimetière de Clichy qu'Angelo retrouva Stéphanie, qui sans se méfier se laissait aller à fleurir la tombe d'un ami mort il y a 6 mois déjà, d'une méchante petite balle dans le foie. Angelo dit à Stéphanie, oui c'est moi qui ai tué Ventura. Mais toi, tu as tiré sur moi, mon salaud, tu vas me payer ça. Et il lui logea de sang-froid une méchante petite balle dans le foie. Entre chien et loup, quand tombe la nuit, 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 entre chien et loup, quand tombe la nuit. Quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit.